2 de la madrugada. Milenio 3, la nave del misterio radiofónica, como siempre en vivo y en directo, en este verano un tanto curioso, un tanto torcido a nivel climatológico. Me hace un gesto con el pulgar, Carmen, porque esta noche en Madrid semitormentosa, frío, menos frío, más frío, una cosa rarísima a estas alturas de junio, prácticamente como hemos tenido todo el año, y también incluso las redes de comunicación, pues que tienen sus particulares lapsus. Pero ahora, yo por cierto estoy aquí encantado, en este estudio nuevo ya no, porque llevábamos 2 semanas de exilio haciendo el programa fuera, pero estoy rodeado de virtuosismos tecnológicos, por el lado de Santi y por el lado de Carmen. No voy a decir marcas, pero tengo esas pantallas planas increíbles que parece que son futuristas, llenas de información, y estamos viendo cosas. Esto es una auténtica nave. ¿Encuesta? La encuesta. ¿Crees que algo de nuestro lugar donde hemos vivido? Sí, 88,1%, no, 11,9%. A mí me sorprende mucho, Es la mayor parte de la gente, sí. La más diferenciada entre el sí y el no de todos los que hemos hecho, yo creo. Casi el 90%. Yo creo que sí. Queda algo nuestro. Que algo queda. Y algo queda en la historia de Marilyn. ¿Qué pasó esa noche? La noche de autos. Nos lo ha contado Santiago Camacho. Ha salido esa fotografía de un instante antes, en una noche polémica. Una noche para la historia. Una noche de conspiración, Santi. Pues sí. Todos tenemos, es una de las imágenes del siglo XX, esa imagen de Marilyn Monroe cantándole el Happy Birthday a John Kennedy. Muy pocos saben lo que sucedió realmente esa noche en que se tomó esa fotografía. Esa noche Marilyn Monroe abandonó literalmente un rodaje con una amenaza de despido por parte de la productora. Estaba muy enferma, tenía una grave infección en las vías respiratorias, casi pulmonía. Tomó un montón de pastillas de todo tipo, incluidos las anfetaminas que los propios médicos de la productora le facilitaban para que pudiera aguantar los durísimos rodajes, y prácticamente sacando fuerzas de flaqueza porque quería hacer una declaración de amor pública a su adorado presidente, pues tomó esa iniciativa, subió al escenario y para el delirio de los presentes pues cantó aquella canción. Luego dicen que se derrumbó literalmente en el camerino, pero que a la media hora volvió otra vez a recuperarse para asistir a la recepción que había en un hotel cercano, con motivo de ese cumpleaños presidencial. Poco sabía la pobre Marilyn que, según sus biógrafos, esa sería precisamente la noche en que John Kennedy le daría la ingrata noticia de que su relación había terminado. Y incluso es posible que esa fotografía, en la cual se ve bastante cariacontecidos a los 3 protagonistas, como si estuvieran hablando o discutiendo de algo sumamente importante, pues fuera precisamente el momento en el que Marilyn recibió una noticia que cambió para siempre su vida. No solamente por el hecho de que, esa aversión, esa fobia al abandono automáticamente se hizo presa de ella, sino que empezaron las llamadas constantes a la Casa Blanca, hasta el punto de que el propio John Kennedy tuvo que cambiar el número privado del despacho Oval para que no recibir más llamadas. Empezó Marilyn a discutir en tono muy agrio con las operadoras de la Casa Blanca. Y fue, como muchas otras veces había sido su hermano Robert, el que había actuado de embajador para, de alguna manera, apaciguarla. Lo que no estaba en el guión es que Robert emprendería luego su propia relación con Marilyn Monroe. ¿Qué se sabe de la noche final? De la noche final se saben muy pocas cosas, pero desde luego todas ellas muy inquietantes. Una de ellas es la que citábamos antes con respecto a la autopsia. La versión oficial dice que Marilyn Monroe fallece de una sobredosis de barbitúricos, hasta 80 pastillas. Lo que llena de asombro al propio forense, a Tomás Noguchi, que por cierto ha salido más de una vez en estos micrófonos porque era, lógicamente, era
forense del distrito de Los Ángeles y autopsias como la de Janis Joplin, la propia Marilyn Monroe, el propio Robert Kennedy y algunas estrellas más y algunos personajes famosos más, le convirtieron en una especie de forense de las estrellas. Pues Tomás Noguchi descubrió que pese a la inmensa dosis de barbitúricos que había en la sangre de Marilyn Monroe, en su estómago no quedaba ni rastro de una sola pastilla. Tampoco había vómito, cosa que un forense nos podría decir que es muy habitual cuando sucede, es muy habitual o casi obligado cuando sucede una muerte de este tipo. Con lo cual él sacó la deducción de que esos barbitúricos habían sido administrados de otra manera, bien por vía de una inyección, o bien incluso se habló de un método curioso, pero desde luego impecable desde el punto de vista de no dejar rastros, que era a través de una lavativa, es decir, administrándoselo bien por un supositorio o bien con una disolución de agua, y que fuera por vía intestinal absorbido y no dejase ningún rastro. Desde luego, muchos testigos que hablaron más de 40 años después, como la ama de llaves Eunice Murray, como el agente de policía que interceptó un coche en el que estaba Robert Kennedy, un Mercedes, en el que estaba Robert Kennedy, Peter Lawford, que estaba casada, era cuñado de los Kennedy porque estaba casado con una de sus hermanas y muy amigo de Marilyn Monroe, y el doctor Grison, que era no era el de la serie de televisión, sino era el psiquiatra de Marilyn Monroe, que huían precipitadamente de la zona de la casa. Todos sitúan a Robert Kennedy esa noche en casa de Marilyn Monroe. La parte inquietante es que años después, cuando la casa tenía ya otros propietarios, hubo unas reformas, y en esas reformas salió un montón de cables extraños que iban hacia el exterior. Lógicamente los propietarios pues preguntaron qué podía ser esto, y los expertos les dijeron que era una instalación de escucha de las que había en los años 60 o finales de los 50, muy primitiva pero muy eficaz, que había sido camuflada entre las paredes del domicilio, y ello nos lleva a indicar que por lo menos una cinta en algún sitio puede haber de esa noche. Lo que sucedió esa noche, alguien lo pudo escuchar y lo pudo grabar. Quién sabe si algún día esa cinta saldrá a la luz. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Y 15 minutos de la noche. Una cinta que arrojaría desde luego las pruebas definitivas de uno de los grandes casos de conspiración, ensombrecido por la fuerza del caso JFK, pero que está ahí. También es curioso que todas las agencias del mundo hablen de novedades en torno al caso Kennedy, al caso Marilyn, perdón, y luego realmente no haya grandes novedades, pero sí esa fotografía que veía ahora mismo en una de esas pantallas que tiene Santiago Camacho, y que es un instante antes de un momento absolutamente histórico. Por cierto, si tenemos algún oyente adinerado y fanático de Marilyn o de las conspiraciones, la fotografía se va a subastar. No sabemos qué precio alcanzará, bueno, pero... Infórmanos, Santi. Pero se va a subastar. ¿De qué precio alcanza? No hay precio para las recetas que vienen a continuación. Es una historia curiosísima. Recordaréis, amigos de Milenio, que hace 3 o 4 semanas, a sangre, hablábamos de una serie de remedios que en España se tenían para la anemia, para algunas enfermedades pulmonares, y nos dejaba realmente sobrecogidos la historia de una mujer en Levante que parece que de noche recibía las visitas de un médico. Ella se encargaba del servicio de la casa y, bueno, con una inyección le extraían sangre para suministrársela a un enfermo, a un tísico que se encontraba casi pared con pared. Esas historias fueron más allá. Los médicos recomendaban no solo sangre, sino otras cosas que hoy nos horrorizarían. Y es curioso, hemos hecho un viaje hacia la farmacopea
y hacia las recetas para curar algunas enfermedades. Lo que vais a escuchar no es ficción, es absoluta realidad. Santi tiene algunos datos más. ¿Os imagináis, por ejemplo, tabletas de cocaína para suministrar a niños para curar algunas enfermedades? Opio puro, prácticamente. Casi eso, recomendado, ¿no?, directamente por los galenos. Lo que ahora son drogas o cosas escandalosas, hace apenas 100 años eran algo habitual. ¿Cómo ha cambiado también el mundo de la medicina, el mundo de la salud? ¿Y por qué recomendaban sangre de animales? ¿Os imagináis comer fetos de animales para recuperaros de ciertas enfermedades? Y que sea eso, un facultativo, el que prescriba esa curiosísima y macabra receta. Nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo han hecho un recorrido y han hablado con testigos que a raíz de ese caso de Levante nos decían: pues mi abuela fue bebedora de sangre, pues un pariente mío llegó a comer esos fetos de animales para regenerarse y cobrar salud, como le indicaba el médico. Esto en nuestro país. Esto es un viaje antropológico y farmacológico hacia cosas que nos producen terror. Cómo cambian los conceptos, ¿verdad? Escuchadme atentamente y luego os damos más datos. Hace tan solo unas décadas el debate en España entre los remedios caseros y los productos científicos era mucho mayor de lo que conocemos hoy en día. Y es que no solo curanderos y sanadores recetaban antiguos antídotos para paliar las enfermedades de sus pacientes. La medicina tal y como la conocemos actualmente también se dejaba guiar en ocasiones por este tipo de medicamentos de la naturaleza. Escuchamos a Ángeles García. Su abuela materna se curó hace 60 años gracias a las particulares recetas que sus médicos de Ávila la mandaron. Bueno, yo sé, antiguamente tampoco es que la alimentación fuera muy buena y bueno, cayó enferma simplemente con una anemia muy fuerte y bueno, después de estar en tratamiento médico en Ávila, pues como remedio casero a seguir en casa, pues según cuenta, ella dice que le mandaron para esta anemia que cogió tan fuerte, le mandó un remedio que era caracoles crudos con sangre. Sí que es cierto que había gente que bebía sangre que le mandaban los médicos para anemia y esas cosas. La única de la familia que lo sabe es mi madre y era muy pequeñita, es lo que le contó mi abuela, pero mi abuelo era pastor, o sea que yo supongo que eso lo sacaría de los animales propios que tenía mi abuelo. Ella era un pueblecito de Ávila, pero ella ha tratado lo que es en Ávila capital. De hecho, ella estaba enferma, pues estaba enferma del corazón y cayó enferma y la trataba lo que era en Ávila, o sea que no es un remedio de pueblecito, sino que es un remedio de capital. Pero Ángeles también ha tenido más experiencias de este tipo en su familia. Sin ir más lejos, su padre, cuando tenía 10 años, fue sanado siguiendo un curioso procedimiento. Pues bueno, él sí que cayó enfermo, le salió una pequeña mancha en el pulmón, parecía había enfermado el corazón, y estaba en Madrid. Y bueno, y allí el médico, él tenía unos 10 años aproximadamente, y allí el médico lo que hace es recetarle a mi abuelo una receta para que todas las semanas se acerque a un carnicero del barrio y con esa receta le tenía que dar un cabritillo no nacido. En cuanto antes de que diera luz, la madre, pues lo que hacían es que la mataban, le sacaban el que era, pues sin hacer, pues supongo que como si fuera el feto, por decirlo de alguna manera, lo sacaban y entonces ya se lo daban a él, se lo daban cocinado, él no se lo comía crudo, se lo comía cocinado, pero yo no sé qué propiedades tendría, si por la placenta, si por la sangre o por alguna cosa. Se lo tenía que comer sin que llegara a nacer. Mi madre recuerda que era todas las semanas y así estuvo por lo menos casi 2 años. Y bueno, luego se curó, se le quitó, no sabemos si por eso, también tenía que comer hígado de caballo también hecho, por una cosa o por otra, lo que sí que es cierto es que se curó. ¿Pero por qué los médicos de aquella época decidían recetar remedios naturales que ahora nos parecen sorprendentes? La respuesta nos la da el psiquiatra forense José Cabrera. En aquella época no existía ningún tipo de posibilidad de dar proteína pura, como hoy ocurriría en cualquier hospital, sino es a base de los remedios naturales, como por ejemplo lo que habéis mencionado de los caracoles, porque el caracol es un animal que es pura proteína, es puro músculo. Entonces, la ingesta de caracol generaba una ingesta automática de mucha proteína en gente con anemias, en gente con pues muy delgada o con algún problema de tuberculosis se recetaba esto. El famoso cabritillo no nacido o el hígado era porque naturalmente en un embrión o en el hígado de cualquier mamífero hay mucha vitamina, sobre todo vitamina B12, y la vitamina B12 que ya entonces se conocía era fundamental para la anemia. Hoy naturalmente tenemos vitaminas en forma de inyectables y no es necesario recurrir
a estos remedios que parece que eran como cosa de vampiros. Y es que este tipo de procedimientos fueron muy comunes en todo el mundo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente las farmacéuticas pudieron realizar la síntesis industrial de toda clase de vitaminas. De ahí que años antes, durante el siglo XIX, tal y como nos narra el historiador Javier Coria, se comercializara una gran variedad de drogas y otros productos como medicamentos. Una serie de productos que se vendían libremente en las farmacias y que se vendían pues casi como medicamentos milagrosos. Estamos hablando, por ejemplo, de la morfina, que se descubrió en 1803, la cocaína, que se descubrió en 1860, o incluso la heroína, que se descubrió en 1898. Esto es curioso porque la heroína, por ejemplo, se vendía como sustituto de la morfina, y en la propaganda se vendía incluso contra la tos en los niños. Muchos de estos productos tenían una dosis especial para niños. Y después estaba el opio, que ya era más conocido de más antiguo. Angelo Mariani pues se hizo multimillonario con un vino tónico que lo inventó él y que tenía 6 gramos de hoja de coca por onza, además era coca del Perú. Y bueno, se hizo ese vino tónico, se hizo muy popular entre los artistas, que incluso llegaron a pintar carteles publicitarios anunciando lo que era el vino Mariani. Vino Mariani, hígado de caballo, poco hecho evidentemente, cabritillo no nacido, recetario español ancestral. Nos sorprende, pero lo ha explicado perfectamente este reportaje y también el doctor Cabrera. Eran formas rudimentarias, incluso la ingesta de sangre. O sea que no son ficciones ni historias para que la gente pase miedo. Se hacía. Los bebedores de sangre de Madrid, de los mataderos, como hablamos hace 2 o 3 semanas, existían. Los remedios, sobre todo los farmacéuticos, Santi, llegan a un nivel que ahora mismo nos tiramos de los pelos escuchando algunas cosas, ¿no? Pastillas con heroína para los niños para la tos. Pero es que era así. Bueno, es posible que entre los resquicios del archivo sonoro de esta casa, que es muy antigua, haya incluso anuncios de la cocaína Blancaflor, que tenía hasta su... Cocaína Blancaflor. Sí, era una marca comercial que tenía su jingle y su cancioncita que se emitía por radio, y que bueno, era muy popular, era, digámoslo así, era un tónico que elevaba el espíritu y que ayudaba en ciertas afecciones, como por ejemplo la astenia primaveral. Pues qué mejor para estar un poquito a tono que... Como el que ahora, digamos, publicita, no sé... Unas vitaminas. Cápsulas, exactamente. Con ginseng, por ejemplo. Pues esto era más o menos lo mismo. El vino Mariani llegó a ser tan popular que uno de los consumidores y de los aficionados que incluso endosaba la publicidad con su propio nombre, era nuestro rey Alfonso XIII. Es decir, personajes de muy alta alcurnia de toda Europa pedían sus cajas de este tónico, que también decían que les sentaba muy bien. Es decir, cosas que ahora mismo evidentemente nos parecen absolutamente insólitas, pues en aquel momento eran de dominio común. Pensemos en la época romántica, el tremendo consumo que había de láudano, de ese derivado también del opio, que hizo estragos en cuanto a adicción, y que la gente lo tomaba como un somnífero ligero. Es decir, estamos hablando de lo que hoy día sería considerado droga dura. En cuanto a remedios, digámoslo así, más escatológicos o menos habituales, como esto que decíamos, pues de los fetos de animales, etcétera, etcétera, es curioso ver cómo había cierta sabiduría popular y que funcionaba de alguna forma como la magia simpática. Cosas como, por ejemplo, las manos de cerdo, o los pies o patas o pezuñas de cualquier animal, eran muy recomendados para todo tipo de afecciones como artritis, afecciones que
afectaban a las manos, a las extremidades. Eso se parece magia vudú. Sí, pero... O sea, una pata de cerdo, ¿no?, para curarte la mano. Sí, pero si pensamos que las manitas de cerdo, una de las cosas que tienen es mucho cartílago, pues y que ese cartílago en el fondo se asimila como tal, como cuando... Una cosa, Santi, mientras cuentas, que es apasionante, me parece. Yo le decía a Carlos y también a Fermín que este tema daba que hablar y que era a raíz de una oyente que llamaba. Yo quiero, por si acaso, Carmen, pedir a la gente en las vías de contacto, milenio3 con número @canalser.com, y en el 27640, que sigue, ahora está activo, ¿no? Sí, pues sí, a ver, es que están mandando cosas muy... están mandando cosas, sí, me encanta. O sea, pero España ancestral, ¿sí? Sí, dime alguna, a ver, así a voleo. Caldo de perro. No, caldo de perro, ¿cómo van a hacer caldo de perro? ¿En serio? Que sí. Pero bueno, algunos inventan, yo creo que algunos inventan. Javi desde Murcia nos lo decía, que su abuela materna le dio caldo de un perro cocido a su tío cuando era pequeño para la anemia porque estaba famélico. Bueno, mira, yo voy a hacer el terrible y ancestral y atávico recetario español para las dolencias. Caldo de perro, cabritillo no nacido, hígado... Santi, incorpora. Manitas de cerdo. Manitas de cerdo, que bueno, esas, según cómo se hagan... Bueno, efectivamente. Hoy en día. Pero fíjate lo que es la sabiduría Aunque si popular. lo piensas, no deja de ser algo un poco extraño, ¿no? Sí, Ahora, para cerdo. cualquier afección de la... Los naturópatas lo primero que te dicen es cartílago de tiburón. En el fondo, como no había tiburones disponibles en aquella época, una forma de consumir cartílago era esa. Pues había cosas incluso tan insólitas como que, por ejemplo, en los campos de batalla de Flandes, etcétera, etcétera, no había otra cosa para cortar, y que nos puede parecer absolutamente antihigiénico, pero funcionaba, no había otra cosa para cortar una hemorragia de una estocada mismamente que tierra, o sea, la misma tierra del campo de batalla, aplicársela, que Dios sabe qué bacterias... que morían apuñados por la infección posterior. Bueno, pues el caso es que funcionaban y se salvaron muchas vidas. Pensemos que un campo de batalla era algo terrorífico y que, por ejemplo, algo tan común como el agua oxigenada. El agua oxigenada de la que disfrutamos todos y que es algo habitual en cada casa, empezó siendo tecnología militar. Es decir, fue algo desarrollado por los ejércitos porque necesitaban un antiséptico que fuera fácil de transportar, fácil de almacenar, fácil de producir, barato y sobre todo que evitase una cosa que estaba haciendo estragos en los campos de batalla, que era la gangrena. El agua oxigenada aplicada sobre las heridas gangrenosas obraba milagros en aquel momento y salvó muchísimas vidas. Y luego, cosas extrañas que se pusieron muy de moda en su día, quiero decir, del polvo de momia. El polvo de momia egipcia. Bueno, yo he oído el polvo de cuerno de rinoceronte en algunas tribus. El de momia también. Si hubo una absoluta profanación de Egipto entero y se quedó prácticamente sin momias, no fue para colgarlas en museos, ni fue para comérselas, para pulverizarlas. Y aquello tenía un montón de propiedades. Santi, ¿estás leyendo urbana o No, esto es auténtico. El polvo de momia era algo cotizadísimo, fue una de las industrias de exportación de Egipto durante una muy buena época y tenía hasta su fundamento, digámoslo así, entre comillas, científico. No era porque comerse un cadáver, aunque fuera pulverizado, fuera más o menos sano, sino que la leyenda popular decía que los egipcios, a la hora de embalsamar a los muertos, utilizaban productos, aceites, etcétera, etcétera, muy valiosos y que podían ser muy terapéuticos, y que eso quedaba en el polvo de la momia, con lo cual si ingerías el polvo de la momia, pues esas antiguas recetas de los maestros egipcios pues también te entraban en la sangre, y eso pues desde curar prácticamente era como el aceite de serpiente del antiguo oeste, aparte de curar prácticamente todas las enfermedades, por lo visto su valor principal era que era un potentísimo afrodisíaco. Acabo de ver a Santi de otra forma. Allí con el piano de fondo, la oscuridad, lo veía como un arguiñano de las sombras. Ahora mismo, con su recetario, polvo de momia. 27640, quiero compaginar. Santi, sí, ya sé que me pides la vez. Estás ya como en la cola de la sección de embutidos, cogiendo el número, porque esto es realmente el recetario oculto, pero que se ha mantenido en España. Y yo quiero que nos hagáis llegar... Vamos a repetir las vías de contacto, Iker, porque muchos nos escriben hígado, pero hígado se sigue comiendo
Sí. hoy en día. Hombre, el hígado frito, pues depende, si está muy fino, pues puede estar muy bien, ¿no? Pero claro. Y crudo, para cosas como la anemia, etcétera, etcétera, también se recomendaba. Higadito crudo. Sí, señor. ¿No había también que mezclar el hígado con leche? Hígado crudo con leche. Algo de eso había. Se batía, sí, hombre, sí, claro. En serio, Hígado. se batía y se bebía. Hígado crudo con leche. Sí. Hígado crudo con leche, es verdad. Pero bueno, esas cosas no son antiguas. En 2005... Yema de huevo con leche, sí. Pero eso es para la garganta y Y para... hígado crudo con leche. Hígado crudo. Por favor, que mezclado con alguien nos leche y saque de... batido. De contacto 27640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio 3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Las recetas del misterio, a ver. O lo ¿qué que había para la escuchasteis a anemia? vuestros abuelos. Santi. Aquí ya hemos llegado al punto álgido, que es el pene de ciervo. No te me rías, que es auténtico. Pues hoy en día difícil. Pene de ciervo. Pero no te estoy hablando de la antigüedad. 2005. El Comité Olímpico Chino prohíbe el pene de ciervo a todos sus atletas porque puede dar positivo en los controles de doping. Parece ser que era una forma muy popular. Pero ¿quién se va a comer el pene de un No, ciervo a hoy mí en día? el misterio es... En 2005. ¿Por qué haces el link mental de repente el pene de ciervo? ¿Dónde tienes tú esa información? ¿Por qué? Y me pide la vez diciendo, espera que va. Es increíble Pene que de Santiago ciervo. Camacho ha venido, después de estar a 40 de fiebre, una semana casi, el hombre ha venido con toda la potencia. Pene de ciervo. La medicina tradicional china tiene también sus particularidades y hasta en el mundo del doping. Y parece ser que las dos sustancias dopantes, entre comillas, que preferían los atletas chinos y que, bueno, parece ser que algo de fundamento tienen porque sí podrían dar positivo en algunos controles, es decir, algún tipo de sustancia estimulante sí puede tener, eran el pene de ciervo y la sangre de tortuga fresca. Estas dos sustancias, ya te digo, en 2005 el Comité Olímpico Chino mandó una circular a todas las federaciones. Bueno, pero tema oriental, Santi. Sí. Eso en el fondo dices, bueno, tiene algo de exótico, es muy lejano, pero en España, yo por favor, que alguien me saque de dudas, eso de la leche con el hígado, yo no me lo puedo creer, o sea, no cabe en mis pesadillas. Yo creo que ahí, Carmen, el subconsciente te ha jugado una mala pasada, porque tú no te Eso gusta el hígado nada. ni te gusta la leche, y has juntado ambos términos, porque si no es imposible crear eso. Que no, que eso Bueno, yo lo he leído en ¿qué algún nos tratado. dicen? ¿Qué nos dicen? Te lo digo de verdad, y ya sé que no me gusta ninguna de las dos cosas, pero vamos, A ver. lo he leído y por eso precisamente se me quedó. Nos dicen desde Gran Canarias, María Dolores, que su madre tomó agua de cucarachas para la pulmonía. ¿Agua de cucarachas qué significa? Pues me imagino que... Porque luego igual es una planta o algo, ¿no? Pues a mí no tiene pinta, ¿eh? de eso da la Las cosas planta. como son. Parecen cucarachitas metidas en agua, muertitas, unos días y Bueno, luego a beberse esa agüita, ¿no? El uso de insectos para determinadas cosas también ha estado muy extendido. No sé por qué, siempre me voy al mismo sitio, pero el afrodisíaco por excelencia en Europa durante siglos ha sido la cantárida. Los que es- afrodisíacos lo tienes controlado, por lo que Vamos, la cantárida, que es que de hecho es la famosa mosca española, Spanish fly, que le llaman por ahí, es un insecto, una especie de escarabajito, que se pulveriza y era muy popular en Casanova, la utilizaba sin ir más lejos, era muy popular entre los amantes, espolvorear en la bebida o en la comida de la mujer a seducir una cantidad de esto. La verdad es que también tiene su fundamento científico, porque lo que provocaba ese polvo de cantárida era una sensación urticante y sobre todo una irritación de las mucosas. Lógicamente empezaba a sentir un calorcillo en según qué zonas de su cuerpo que era fácilmente confundible con una excitación natural, y ese polvo de cantárida sí tenía como afrodisíaco, como estimulante, su cierta... Y el mundo de los afrodisíacos, que no es farmacopea realmente, pero que hizo que algunas especies de rinocerontes estuvieran a punto de la extinción por perseguir su cuerno, precisamente. ¿Qué más nos dice la gente? Me interesa mucho lo español. Y por favor, sacadme de dudas. Leche con hígado crudo. Carlos, ¿puede ser o no puede ser? No lo habéis oído jamás, ¿no? No lo sabéis. Carlos, ¿tú lo has oído alguna vez? Leche con... No, me dicen que no. Fermín seguro que sí. Fermín sabe y igual O sea, hasta lo ha tomado. Dice que tampoco. Es más raro leche con hígado que pene de ciervo. Es que no me digáis, vamos.
Leche y hígado es más normal. A mí me daban entre los 14 y 17 años vino dulce, quina con yema de huevo, y luego para desayunar el médico me mandó fumar un cigarro y una copa de coñac. El médico le mandó fumar un cigarro en ayunas. Sí, y con una copita de coñac, Bueno, le iba a sentar genial. A lo español. Sí, sí. Alberto desde Mallorca, corazón de pollo, corazón de cerdo y leche de burra. No, eso, yo creo que están ya Que no. pensándose un poco. ¿Me podéis sacar Corazón una de duda? pollo sí que es verdad que se ha comido, ¿eh? Ah, y el hígado con leche no. Hablando de leche de burra, ya se lo pido a todos los oyentes, si me pueden sacar de una duda que tengo desde pequeño, que a mí me gustaban de pequeño unos dulces que eran las pastillas de leche de burra. Sí, señor. La Sí, pregunta señor. es, ¿estaban hechas de leche de No, burra? yo creo que no. Creo que no. Que eran Yo unos no los he dulces, comido sí, en mi vida. blancos, unas pastillas blancas, sí, señor. Gerardo desde Rociana del Condado, en Huelva, nos dice Galápago asado, en el entorno de Doñana. Galápago asado en España. Dice Carlos Largo que viene ahora con un recetario, con una hoja. No sé, que nos cuente algo, que nos lea algo, a ver. A Yo ver, estoy alucinando con este tema. Marijosa desde Madrid. Hace 15 años me recomendaron sopa de patas de gallina para recuperarme de una operación de menisco. Sopa de patas de gallina, pero estoy Bueno, es también medio se comen curanderil. las crestas, Sí, ¿no? en Toro, Zamora, es muy habitual comer un pincho, una tapa de crestas de gallo. Bueno, lo del caldo de perro, nos dice el mismo. Iker, veo que te ha sorprendido, es cierto, y se lo recomendó una vecina. A mí también me dio mucho asco cuando me lo contó. Mi tío se recuperó. Estamos hablando de los años 50 aproximadamente. Sí, todo esto está hasta los años 50, 60 aproximadamente. en Ángeles nuestro país. González nos dice que por suerte para la anemia a ella solo la recetaban comer hígado, que su madre invariablemente la ponía todas las semanas. Igualmente me resultaba asqueroso. A ver, ¿qué traes aquí, Carlos? ¿Qué traes? ¿Qué zarandeas por aquí con papeles, documentos, Ilústranos. señalándonos cosas? No, léemelo y dímelo tú. A ver, ponte el micrófono. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. A ver, ¿qué me traías? ¿Por qué tenías con tanta urgencia que traerme esto? Porque nos saca de dudas. ¿De qué? ¿Por qué? Vamos a ver, pues que, por ejemplo, en Uruguay, sin ir más lejos, hay un informe que han hecho instituciones oficiales que te leo a continuación. Buenas prácticas de alimentación del niño de 6 a 24 meses, del enfoque científico a la práctica cotidiana. Y en este informe, que tiene más de 90 páginas, por ejemplo, nos mencionan: el desafío para el Uruguay es buscar, respetando los hábitos y la disponibilidad de la familia, las mejores combinaciones de alimentos para que la comida sea más nutritiva. Viene un cuadro con algunas combinaciones y, por ejemplo, una de ellas, leo a continuación, dice: polenta o sémola cocida en leche con hígado desmenuzado. ¿Qué? Toma. ¡Hala! Carlos Largo en tu ayuda. ¿Ah? Acaba de descifrar el amigo la historia. manía de no hacerme caso. Trigo las cosas en que baño te de digo. leche con hígado. Y dice la receta real que se toma sobre todo en Uruguay: 370 gramos de trigo, 8 hígados de pollo, leche evaporada, papa amarilla, cebolla pequeña, queso fresco y un ají amarillo. Rico, rico. Gracias, Carlos. Sí, hay Gracias que decirlo. Hay por que decirlo. encontrar la receta. Lo encontró. Y luego, si os parece, seguimos con más horrores culinarios farmacéuticos. Yo quiero contaros algo brevemente, algo que nace con una foto que me ha impresionado, y le voy a pedir enseguida a nuestro compañero Carlos Ródenas que nos ponga una música muy especial. Este programa es una montaña rusa, interactiva, pero yo, que compro muchos libros, me he encontrado una foto que me obliga a hacer un comentario. Veréis, hay un sitio cerca de Baza, en la provincia de Granada, que se llama Cerro del Santuario. Un sitio donde se produjo uno de los hallazgos más sorprendentes, más increíbles de la historia de la antigüedad de nuestro país. Un encuentro directo, cara a cara, con lo sobrenatural. Os voy a contar por qué me ha dejado con la carne de gallina la fotografía del lugar hoy. El Cerro del Santuario, Baza, Granada. Cuenta la historia, que os quiero contar de forma muy breve, que en 1968, hay que imaginarlo, la Granada de aquella época de los hippies, donde se veía llegar a mucha gente que ponía rumbo a las Alpujarras con ideas, sueños y extrañas sustancias, como hemos escuchado ahora mismo a nuestros compañeros. Entre ese grupo de visitantes llegaban también unos que eran casi igual de estrambóticos, con gafas de pasta, a veces el pelo largo, sombreros, algunos hablaban en otros idiomas y estaban dirigidos por un español llamado
Francisco Presedo. Los llamaban los arqueólogos. Y buscaban algo. Ese grupo heterogéneo de personas buscaba algo en un cerro desolado que nunca había interesado a nadie. Era una especie de montículo, el Cerro del Santuario. Estuvieron allí 3 años, todos los veranos. Cavaban, luego bajaban al pueblo, tomaban sus copas en el bar y discutían sobre la existencia, las pistas de algo que estaba a punto de emerger, algo que haría a Baza famosa en el mundo entero. Pasaron 3 años, muchos de aquellos hippies se marcharon, e incluso muchos de los arqueólogos desertaron después de tanto tiempo, 40 grados a la sombra, martilleando la tierra, una tierra blanca que parecía yeso, sin encontrar apenas nada. Tan solo restos de algunos animales que ya no existían y que parecían pequeñas piezas de un puzzle que nunca se iba a completar. Pero el 20 de julio, amigos, el 20 de julio de 1971, casi a 43 grados, algo ocurre. Son las 10 de la mañana. Llevan 3 días en un túmulo concreto. Lo han llamado Sepultura 155. Una sepultura concreta, cuadrada. Ha amanecido y deja ver su perfecta armonía. Y tiene una sorpresa. Cuenta la historia que el impacto de aquel grupo de arqueólogos, donde ya solo había españoles, fue sensacional. En un instante se encontraron una especie de túmulo sólido. La arcilla compacta. Excavaron un poco y vieron que de la arcilla surgía una cara prodigiosa, una cara que en un principio parecía la cara de un fantasma de tierra, una cara de mujer. Era la dama de Baza. 1971. El arqueólogo Presedo, que había seguido a pesar de que todos le indicaban que allí no había prácticamente nada, estaba convencido. Después de más de 140 sepulturas violadas, donde nadie había dejado nada, donde los guaqueros españoles, los piratas de tumbas habían arrasado con todo, parece que había una intacta. Y esa era una mujer fantasmal, una mujer que era en sí mismo un retrato del viaje al mundo de los... Una mujer que miraba de frente rodeada de barro, una mujer cuya foto que acabo de ver impresiona, todavía sin restaurar, una especie de aparición terrible, con una sonrisa que sin duda es la sonrisa de los muertos, los que están en el más allá y nos observan desde otro lado. Sufrieron un electroshock, sufrieron una especie de sacudida tremenda. Nadie sabía qué hacer. Esa mujer a tamaño real tenía un trono, estaba sentada en una sala específica para ella. A un lado había vasijas con extraños grabados y dibujos, incluso armas de hierro, la edad del hierro. Había pasado tanto tiempo en esa sepultura que el hierro prácticamente se había pulverizado, pero ella no. Era una figura de yeso, con policromía, con los mismos colores que tuvo cuando cubrió el cuerpo de una mujer joven. Dentro de esa máscara de yeso, de esa mirada de pupilas vacías hacia el más allá, estaban los trozos de cráneo, las clavículas, los dientes de una mujer joven. El grupo no sabía ni qué hacer. Era un terreno yermo, un terreno donde casi nadie pasaba nunca. Y allí estaba, con unos pendientes cuadrados, con unos rodetes, con unos collares, incluso con auténticas joyas. La dama de Baza tenía en su mano izquierda, sentada en su trono, con unas zapatillas rojas, y repito, a tamaño natural, imaginaos la impresión, un pájaro en su mano. Para los íberos, los españoles, tal como fuimos antes de los romanos y de la cristianización, el pájaro en la mano izquierda era el símbolo del espíritu que sale al vuelo, el espíritu de esa misma muchacha que estaba dentro de esa carcasa de hierro y esa carcasa de yeso, una especie de pájaro que estaba a punto de echarse a volar. Al día siguiente, en Baza, Granada, el 21 de julio de 1971, un montón de personas con bicicletas, con coches, andando, acudían en romería hacia el sepulcro, hacia la sepultura, y todos decían lo mismo: se ha aparecido la Virgen. No sabemos quién fue esa muchacha, la dama de Baza. Sabemos hoy que su retrato impresiona. Podéis verlo en el Museo Arqueológico Nacional. Fue llevado en una caja y casi con alevosía, cuentan las crónicas, de noche. Los granadinos se lo tomaron muy mal. Era
Su dama tenía que estar ahí, sentada en ese trono extrañísimo. El respaldo son alas que viajan al más allá. Se comprobó, los arqueólogos lo hicieron, que aquellos dientes, aquel cráneo, estaban parcialmente quemados. Tan solo horas después, en esa misma sepultura del Cerro Santuario, los españoles, tal como fuimos, habían quemado la osamenta, en un proceso del viaje al otro lado en el que creían. Y igual de sobrecogedor, igual de inquietante, el pájaro miraba al otro lado. Cuando se quitó todo el barro, los especialistas, ya de todo el mundo, lanzaron una exclamación. Aquello era prodigioso, incluso superior a la famosa Dama de Elche. Pero luego llegó el olvido, un olvido injusto, como siempre suele ocurrir con una cultura que no hemos entendido bien. Había lo que podían ser en seres de sacrificio, había elementos con un lenguaje que nadie puede traducir, había un peinado extraño, y sobre todo una expresión que hoy, si nos acercamos, tampoco sabemos entender. Es tristeza, es enojo, es una serena alegría, la paz del otro lado. La Dama de Baza no deja indiferente a nadie. Quien se pone ante ella siente algo que es lo mismo que sintieron aquellas personas que enterraron a una joven en el sepulcro 155 en un monte de Granada hace 24 siglos. Y 24 siglos después, cuando ya no quedan los arqueólogos, cuando muchos murieron, cuando ya no se recuerda aquel instante increíble en que un martillo troceó una pared y apareció una cara del otro lado del mundo, cuando todos aquellos se marcharon, llegó la carretera, el olvido, los tiempos modernos. Y yo hoy, esta misma noche, 2400 años después del vuelo de esa mujer pájaro al más allá, he encontrado una foto. Es la foto del Cerro del Santuario. Ya no es la foto del fotógrafo local Caparrós, que decía que estaba viendo la imagen de un auténtico fantasma de hierro, carne y barro. La imagen de la dama más impresionante que hemos tenido en la cultura íbera. No, ya no es esa foto. La foto es el Cerro del Santuario y cientos de bolsas de basura, cientos de botellas, cientos de excrementos humanos, cientos de verjas, de ruedas, de llantas de vehículos perdidos, un auténtico vertedero. Es increíble, amigos, el lugar donde se encontró a la mujer del más allá, intacta, cuidada, como lo habían hecho y creían los antiguos, con sus joyas, con su pintura, con su maquillaje de la muerte, con sus, incluso hay que decirlo, mofletes sonrosados, sus labios pintados, sus rodetes como los de la Dama de Elche, sus pendientes en forma de caja, su pájaro del más allá, todo perfectamente cuidado. Hoy es un vertedero lleno de basura, lleno de inmundicia, y nadie hace nada. La sepultura del Cerro del Santuario. Así cuidamos los lugares donde se forjó nuestra propia historia. Por cierto, estamos ya 10 minutos del final. Ha sido no una denuncia, me ha impresionado mucho. Os recomiendo un libro un poco especializado, La Dama de Baza, un viaje femenino al más allá, que poco sabemos de quiénes fuimos. Y así lo pagamos, ¿no? Es increíble. En cualquier otro país del mundo, o en algunos países del mundo, hay que decirlo, en Estados Unidos, claro, no tienen íberos, pero eso sería imperdonable. El lugar del yacimiento convertido, y no es el único, no es el único lugar donde hubo cosas importantes que está así. Antes de pasar a más cosas, una importante. Nos vamos directamente a Chile. Algo ha estado a punto de suceder. Se ha abortado uno de sus planes fatídicos. Una secta chilena que estaba preparada ya para el fin del mundo. Tenían armas en su casa, tenían municiones, muchas, y aparte tenían pues un arsenal de comida, de bebida, porque se iban a encerrar allí al lado de una niña de 11 años a la que llamaban la princesita, que al parecer, según creían estos familiares de la niña que se encerraron con ella, hay 8 detenidos, que son todos familiares de la niña, pues tenía poderes, adivinaba cosas y creían que incluso si no le hacían caso podían sacrificar a personas. Esta niña lo iba apuntando todo en una especie de diario. Se ha encontrado un cuerpo, se ha encontrado restos humanos en esa vivienda que están investigando, la policía lo está investigando, pero Iker, creían que dentro de una semana se iba a producir el fin del mundo y que esa niña era la única que iba a sobrevivir y sembrar sus semillas, según ellos mismos creían, en el nuevo
en un mundo que iba a ser mejor, un mundo en los que la secta, los que se inmolaran junto a esa pequeña, pues iban a sobrevivir en cierta manera. 3:52. A veces uno, hablábamos de Zorrilla, no sabe si está en la ficción, en la realidad, en la irrealidad. Estos son noticias reales, es increíble. Quiero contaros una cosa que es importante. Tiene que ver con Titán, tiene que ver con esa luna, tiene que ver con algo alucinante y positivo que acaba de pasar, Santi, ya verás, es sorprendente. Tiene que ver con algo que respira en Titán. Nos lo cuenta José Manuel Nieves, director de ciencia del diario ABC y gran amigo y corresponsal científico de este programa, porque seguimos buscando, no cejamos, seguimos constantemente intentando encontrar vida en el espacio exterior. Y esto es una vida pero distinta. Más que la vida, estamos viendo que algo debe respirar algo, y ese algo se está agotando, o está haciendo, pues, digámoslo así, acto de su presencia. En Titán ya se ha apuntado muchas veces esta luna como un lugar donde pueden ocurrir cosas, pero que sea un científico, un corresponsal científico el que nos lo cuente y nos lo explique. Hallazgo sorprendente. Algunos hablan del hallazgo del siglo XXI, a nivel de exobiología, de pistas de si hay alguien más allá que nos espera o nos aguarda. Ahora, parece que es alguien muy diferente de lo que entendemos por forma humanoide o ser humano. Escuchamos a José Manuel Nieves. Bueno, pues yo creo que es una gran noticia, una noticia muy esperanzadora. Antes o después ya sabemos que vamos a encontrar vida fuera de la Tierra, y esta podría ser la prueba hasta ahora más fiable de que realmente puede existir esta forma de vida extraterrestre. Una forma de vida muy extraña comparada con la nuestra, desde luego, porque no sería basada en el agua, sino en el metano, que es el único líquido que se puede mantener en estado líquido en Titán. Que en Titán tenemos 180 grados bajo cero y el agua que hay ahí está absolutamente congelada, con lo cual cualquier forma de vida que pudiera haber allí, el único líquido que tiene a mano es ese, ¿no? Estos dos estudios científicos diferentes demuestran que la ausencia de determinados elementos químicos en la superficie de Titán solamente se podrían explicar si algún organismo los estuviera consumiendo. Se trata de hidrógeno, que es muy abundante en la atmósfera, pero que en la superficie no, de forma inexplicable, que podría estar siendo respirado, y se trata de otro gas que se llama acetileno, que es muy energético y que podría estar siendo consumido como alimento. Se da el caso que precisamente esto, el consumir hidrógeno para respirar y el consumir acetileno como fuente primaria de energía, son las dos condiciones que los científicos otorgan a una hipotética forma de vida basada en el metano. Con mensajes, los últimos de esta noche. Fíjate, Lola dice que la hemos hecho saltar de la cama, que su padre aún recuerda que con 16 años fue al cerro a ver la excavación, y que sí, que ahora mismo aquello es lo más parecido a un vertedero. Saludos desde Baza, y eso, que la hemos hecho saltar de la cama para escribir el mail. Sí, yo estoy viendo ahora mismo la fotografía, te la he enseñado antes, emergiendo la cara de la dama de Baza de la tierra. Luego te lo voy a enseñar, Santi, y es algo tan espectacular, tan sobrecogedor, tan increíble. Sepultura 155, la antigua Basti, Baza. Y qué pena, ¿no? Cómo tratamos algunas cosas. Es que a mí, en fin, me da una tristeza increíble. Desde Tenerife, el agua de cucarachas la tomó mi padre para la pulmonía. Se hierve el agua con las cucarachas, se deja enfriar como una infusión normal y la cura. Para eliminar las lombrices de niños y adultos, cuando picaba mucho el culete, era poner enemas con dientes de ajo cocidos con agua. Vaya. Sin comentarios. El hígado crudo es cierto que se daba antiguamente, y el fumar se sigue recetando como vasodilatador y por efecto nicótico. Pero a mí lo de médico que te pone, Santi, lo de un pitillito y la copa de coña de mañana. Bueno, eso porque además la práctica médica ha mejorado mucho en los últimos 20 o 30 años. Pero yo tengo en las brumas de mi infancia la imagen de el médico auscultándote con el pitillito colgando del labio, que esa no se me borra nunca, ¿eh? Para los que tengan niños pequeños, Arturo de Logroño nos da la receta. En los biberones nos echaban sesos de cordero e hígado prepapilla, mejoraban la consistencia de la leche y fortalecían el organismo. Y así, todo para adentro. Seguimos. Acabo de decirme, Carlos, ha sido absolutamente gráfico. Dice, los dos, Carlos Rodenas y Carlos Largo, igual tiene algo que ver con el nombre,
Carlos, bebían biberón, les dieron seso dentro del biberón. Muy bueno. En fin. Más, una de tocino crudo para fortalecer las uñas y el pelo. Hombre, pero el tocino crudo está muy bien. Bueno, en casa tomábamos mancaperros para el acné y todo tipo de afecciones. Es una planta. Mi padre tomaba hígado y leche para la anemia, nos decía Isabel. Hola, otro más, lo del batidito de hígado. Rubén desde Lugo, tiene sentido lo del hígado y la leche. El hígado es rico en hierro y proteínas, pero la leche es especialmente rica en la proteína llamada lactoferrina, que ayuda en la absorción del hierro. Hombre, lo que es rico de verdad es la audiencia, ¿eh, Santi? Sí. Que de inmediato se vuelca. Y tienes un libro ya de ancestro español recetario. Santi, de vacaciones a México. Allí se usa la sangre de lagarto como afrodisíaco. Mira. Otro más. Oye, yo soy... Lo habría dicho 18.000 veces, yo soy de ascendencia extremeña. El lagarto es un manjar de aquellas tierras. Sí, señor, el lagarto extremeño. Bueno, era, porque ahora ya está protegido. Bueno, y ahora que estamos con esta canción de alegría, dar un fuerte abrazo a Emilio Jiménez, que nos escribía porque hace muy poquitos días ha perdido a su mayor amiga. La llamaba su hijita, que se llamaba Pizquita, una perrita que ha tenido que enterrar, pues, en el jardín de su casa. Toda la gente que lo está pasando mal ahora mismo, ¿no? Pues sí, y a los estudiantes que ahora tienen exámenes y que nos están oyendo, no sé si muy atentos o no a los libros, pero bueno, que les hacemos mucha compañía. Pues Zorrilla, Disangro, Marilyn, La Dama de Baza, Recetario Español, hígados, cucarachas. En fin, y mañana, si estáis con nosotros, un poquito más allá de las 12, mañana un poco antes nos han dicho, Machu Picchu, entre otras muchas cosas, y el proyecto Lebensborn con Santiago Camacho. Santi, buena semana, compañero. Buena semana. Buena semana, Carmen. Hasta mañana. Buena semana a todos, chicos. 3:07, y aquí continuamos en una larga noche de misterio en el faro de Castro Urdiales, con un montón de invitados, de amigos, de aprendizaje, y yo no sé cómo está la noche por ahí fuera, pero Carlos Largo nos va a contar otras historias. Se suben nuevos amigos a la nave radiofónica. Ahora os lo presento, otro de esos estudiosos que nos ha dejado incluso físicamente libros maravillosos. Yo no sé, pero desde que empecé la andadura de la tele, por ejemplo, que es un mundo muy complejo, siempre he tenido a gala tener libros encima de la mesa y empaparme de su poder, ¿no? Ahora que los libros incluso corren peligro, dicen, por la invasión total del electrónico, qué bonito es el papel, la encuadernación, sean antiguos o sean modernos. Dejaba a la gente un poco en suspense con la historia de Garabandal, esa historia que sigue siendo algo a resolver. Se contó entre las leyendas que Garabandal tenía el suelo más caro de España. El suelo más caro porque los americanos querían estar ahí, en esa cima del monte o próximos al monte, porque algo iba a ocurrir. Se han contado muchos mitos y seguramente muchas falsedades en torno a Garabandal. Hemos estado viendo las imágenes que nuestro compañero Roberto nos ha dispuesto, las imágenes clásicas de Garabandal, las filmaciones, las fotografías, las imágenes fijas que presentan perfectamente los estados de éxtasis. Bueno, pues Garabandal no ha muerto. Es más, en el año 2011, Carmen, se cumplen 50 años del misterio y mucha gente está viendo que con el 50 aniversario creen que van a ocurrir cosas. Sí, incluso se adelantaba una fecha como el aviso. En ese 50 aniversario decían que era posible que se diera por fin el milagro anunciado a una de las videntes, a Conchita, pero había un aviso que se tenía que producir el 2 de abril de este año, de 2010, hace muy poquitos meses. Vamos a ver, que el 2 de abril pasado tenía que ocurrir algo en Garabandal como lo que ocurrió cuando yo en el 95 estuve aquí. Eso es, no iba a ser el fin del mundo en esta ocasión, iba a ser un aviso. En Garabandal se dice que a Conchita, esa supuesta virgen que se le aparece, la da un aviso y un mensaje. Y además dice que del aviso tendrá que dar cuenta cuando la virgen se la vuelva a aparecer. Es un aviso que podrá ver todo el mundo, que afectará a todo el mundo. Incluso apuntan que es algo sobrenatural, ya lo avisan, pero fíjate, en ese 2 de abril de este mismo año decía cosas, la advertencia es totalmente sobrenatural. Dios tocará el alma de cada persona, Dios hablará con cada persona según el estilo de cada uno, cada humano sin excepción experimentará la advertencia. Hay una cosa, el milagro dice que se verá justo donde la aparición, en los pinos de Garabandal. Pero el aviso se podrá ver por todas partes. Aunque estén durmiendo, decía, aunque estén trabajando, todo el mundo sabrá
que se está produciendo ese aviso y que algo pasará, porque es el aviso anterior al fin de los tiempos. Tanto que hemos hablado del 2012, de los mayas, de esa era que va a acabar, ¿verdad?, de ese fin del mundo que en teoría anunciaban. Pues bueno, en Garabandal el fin del mundo puede que esté más cerca, un año antes, justo cuando se produzca el 50 aniversario. Dan detalles, se publican detalles en Estados Unidos, es curiosa la conexión, ¿no?, entre Cantabria y Estados Unidos, tan lejos, que dicen que, por ejemplo, ese día habrá grandes o descargas eléctricas o tormentas eléctricas y que se fastidiarán prácticamente todos los aparatos. Menos las urgencias. Yo no sé cómo van a quitar una cosa y la otra, pero bueno, nos quedaremos sin nada menos las urgencias. Pero también dice que no veremos un cometa, que no veremos un asteroide, que no será un fenómeno luminoso, que será algo más interior. El caso es que, como cuando tú fuiste a ver el fin del mundo, el mundo no se ha acabado y el aviso tampoco se ha producido. Pero yo creo que tomar Garabandal por una cosa de broma tampoco es algo, ¿verdad?, fácil, porque ahí tenemos a 4 niñas que entraban en éxtasis al mismo tiempo y nosotros hemos podido hablar con varios médicos que las trataron. Hay imágenes de los médicos enfocándoles en las pupilas que no sufrían ningún tipo de dilatación o disminución e incluso alfileres en las manos, en las nalgas y en los ojos. Que 4 niñas hagan eso a la vez, al mismo tiempo, por separado, entrando en los mismos éxtasis, en casas separadas, nos parece una cosa misteriosa, solo comparable a algo que está ocurriendo ahora en Medjugorje, por lo que dicen los testigos, en Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, algo similar. Pero de Garabandal me da la impresión de que, como no interesa a casi nadie, excepto a una gente demasiado crédula que cree en el fin del mundo, creo que vamos a saber pocas cosas. Bueno, menos a los americanos, que incluso si vamos a Garabandal tenemos la bandera americana a la entrada del pueblo. Ellos están convencidos, o estuvo un tiempo en la entrada del pueblo, están convencidos de que algo va a ocurrir. Y gente, por ejemplo, ciega, como el famoso Joelo Mangino, perdió la visión y está convencido, estuvo convencido, mejor dicho, de que iba a recuperar la visión. Gente que ha dejado todo Iker para comprar una propiedad en Garabandal, porque es solo los que estén ese día del milagro en Garabandal y se acerquen a los pinos van a ser los que se salven. Por eso la gente, sobre todo los americanos, están comprando muchas propiedades por la zona. Ahí tenemos otro fenómeno único, imposible de comparar a nada. Ha habido muchas apariciones marianas y muchas cosas. Nunca 4 niñas haciendo exactamente lo mismo y entrando en esos éxtasis que fueron grabados. Y luego hay una grabación que es muy interesante donde se ve el rostro de un cura, casi de perfil, el padre Andreu, que fallece y que va ahí para investigar a la contra de la iglesia. Al parecer, en esa imagen que es grabada, que yo creo que es algo increíble de novela, se harán novelas de Garabandal, me imagino. Había un proyecto en Cantabria de una película sobre Garabandal, de una película de cine, y yo no sé al final qué pasó con eso. Imagino que la financiación, la crisis, pero si Dan Brown empieza una historia diciendo que un cura va a investigar a 4 niñas que sufren fenómenos de todo tipo extrañísimos, caminando de rodillas, y él no cree, llega allí y los tomavistas le graban mirando a las niñas, a un joven cura, y ese cura en la vuelta hacia Aguilar de Campo fallece en el coche tras decir que es lo más maravilloso que ha visto en su vida. Eso es un inicio de novela que nadie cree, dice, claro, novela. Bueno, pues pasó no muy lejos de aquí. Nos acompaña Juan Carlos Cabria, profesor, investigador, autor de libros como Dioses, mitos, héroes y leyendas de Cantabria, y mira, lo ilustran con un personaje genial que es el cíclope cántabro, que, Juan Carlos, ¿exactamente quién es? Buenas noches. El ojáncano. El ojáncano con pelo de fuego, habitualmente también, ¿no? Como el hombre pez. Efectivamente, así es. Pelirrojo, porque los pelirrojos es muy curioso. Han tenido, y me lo contaba ayer Joaquín, una mala fama, a veces, de ser benditos en la antigüedad y de ser malditos también. Sí, ambas cosas. Y el color, el fuego, el sol, la luz, paradójicamente en Cantabria, que es una región que padece por mucho la lluvia, sin embargo, pero el sol, el fuego, la luz, el rojo, está presente en muchísimas de nuestras ceremonias, de la antigüedad, del presente. Ahora mismo San Juan llega a este momento, y está en la mitología, en la tradición, en la historia de Cantabria, está muy presente, desde los personajes más antiguos hasta pasando por el fuego o Garabandal que estábamos hablando. Si encontramos toda la simbología de Garabandal en las piedras, la iconografía que hablabais anteriormente es interesantísima, es decir, nos encontramos... ¿Qué puede ser? ¿Tú motivos... has ahondado en eso? Sí, lo que nos encontramos es muchos motivos simbólicos, por ejemplo, hexapétalas, símbolos solares antiquísimos, que ya encontramos anteriores a la época romana, las encontramos en Garabandal, en otros lugares, no solo en Garabandal, pero especialmente en Garabandal tiene una iconografía muy rica, los dinteles, contradinteles de las casas,
encontramos habitualmente ese tipo de imágenes que son junto con cruces, es decir, el contrapunto del paganismo, el cristianismo, todo en toda esa zona. Ahí, ¿no? Efectivamente, las zonas como Cantabria, Bretaña, Galicia, Asturias, todo este norte peninsular y todo el norte europeo de influencia céltica, tiene un componente muy interesante que son lugares muy cristianos habitualmente, pero sobre un paganismo tremendo y que conviven, la superstición y la creencia conviven de manera muy sencilla, muy simple y muy compleja a la vez. Y en este caso eso mismo ocurre en Garabandal. Estamos hablando de la zona de Puente Nansa, la zona de Peñasagra. Efectivamente, la Cantabria antigua hunde sus raíces en esa zona, el Monte Vindio famoso, en torno a los picos de Europa. A la par, ermitas rupestres como existe en la zona de Cambarco, allí en esa misma zona y en Liébana. Y coexisten todos en ese mismo lugar, ¿no? Se dan muchas circunstancias. Rupestres, donde la gente, que esto, claro, a veces a mí me ocurría atravesando el puerto del Escudo, siempre que vengo a Cantabria intento ir por el puerto del Escudo y por una zona de enorme poder, que yo recomiendo, de enorme potencia ancestral, y uno ve los eremitorios y dices que ahí iba gente que se encerraba en una cueva a veces y se encerraba en su espíritu hasta morir de hambre, por ejemplo, teniendo visiones y accediendo a la divinidad. Gente muy especial. ¿Por qué elegiría esos lugares que ahora pasamos por la carretera y solo vemos agujeros y no hacemos ni caso? Efectivamente, estás hablando de la zona de Valderredible, Valderripe-Ibre, la orilla del Ebro. Es un lugar especialmente interesante, históricamente, culturalmente y personalmente, porque yo soy de allí también. Que no está mal. Que no está mal. Y entonces lo que podemos encontrar allí, efectivamente, nos encontramos en una época, en el siglo VIII, siglo IX, cuando se crean esos eremitorios a lo largo del río Ebro. También los cántabros en su momento se asociarán con el río Ebro habitualmente, que da nombre a la península ibérica del río Ebro, la cordillera cantábrica de los cántabros, el mar Cantábrico. Es decir, estamos en una época donde históricamente fue una región interesante e importante, la nuestra, ¿no? Y aquí. En ese momento estamos hablando de los 711 los árabes entran en la península ibérica y ahí se queda una especie de tierra de nadie donde los eremitas se retiran a pensar en esos lugares lo más alejados posibles y en una tierra de nadie donde en el norte están visigodos, cántabros, una amalgama de pueblos y de gentes que ha oído, y en el sur, un poco más al sur, están los árabes. Y ahí se encuentra una tierra un poco de nadie, que será cuna de muchísimas cosas, donde hoy podemos encontrar ermitas rupestres que reciben culto desde hace nada más y nada menos que 1200 años, en este caso cristiano, y donde hoy día todavía se puede ir a visitar y el que crea a rezar. Y después de 1200 años en el mismo lugar, no cabe duda que la piedra sigue siendo lugar de culto. Efectivamente, porque la piedra está impregnada de muchas cosas, ¿no? Hace unos amigos me decían el otro día cuando estábamos hablando que estábamos allí en la iglesia, ¿no? Parecía que era como Cubo Badis. Efectivamente, no ha pasado el tiempo. Estamos hablando de las mismas piedras, el mismo cincel marcado a fuego en este caso, y son lugares muy interesantes. Vamos a hacer una cosa que me interesa con los dos, y os pido, eso sí, brevedad, en el sentido de, me gustaría lanzar a España y al mundo algunos sitios a visitar. Has dicho Valderredible, y a mí Roberto Ontañón, otro de los arqueólogos de Cantabria, me dijo, no te pierdas en Valderredible unas figuras que parecen casi fantasmas, casi humanas, y que impresionan muchísimo. Vamos a lanzar ahí al público y a la gente que nos escucha un lugar que tienen que visitar a este nivel, de poder, incluso que impresione. Ayer me decía Joaquín, o sea, que dé mal rollo. Digo, bueno, que dé mal rollo, no sé, pero que impresione mucho cuando vosotros vais a solas, un sitio que digas, caramba, esto... Sin lugar a dudas, la iglesia rupestre de Santa María de Valverde, una iglesia rupestre del siglo VIII, siglo IX, a caballo entre esos dos siglos, en donde, salvo mínimos detalles, podemos estar contemplando absolutamente lo mismo que una persona hace 1200 años. ¿Y por qué impresiona al que está ahí, al viajero que mañana decida o cualquier día, oye, voy a ir ahí, no tengo conocimiento, pero quiero sentir algo ahí? ¿Por qué? Impresiona porque está excavada en la roca, se ven las marcas a cincel de cómo aquella gente hizo y por qué en una época donde las necesidades eran tremendamente fuertes, donde la vida era muy difícil, sin embargo, se empeñaron en hacer eso, lo cual implicaba que para esa gente era tremendamente importante. Y si lo era para esa gente, y lo ha seguido siendo durante 1200 años, algo hay, más allá de la pura creencia, que impregna el lugar y que nos hace pensar un poco en un más allá, ¿no? Independientemente de la creencia de la religión. Y es un lugar que merece la pena visitar. Como ello hay otros muchos, pero especialmente ese lugar porque sigue manteniendo el culto religioso todavía hoy día 2010. Lugar, para anotar en nuestra... Mira, en el cuaderno sempiterno, que espero que lo digital tampoco lo elimine, ¿no? Mira, me lo voy a apuntar. Ayer apunté lo de Joaquín, exactamente, y esto está siendo en tiempo real. ¿El lugar es exactamente?
La iglesia rupestre de Santa María de Valverde, del Verde Valle. Santa María de Valverde. Bueno, pues ahí tenemos una anotación. Ayer me contaba Joaquín alguna otra que tenéis que conocer los amigos de Cantabria y los de fuera de Cantabria. Uno de esos lugares que impresionan, Joaquín. San Román de Moroso para mí es uno de los sitios más míticos y mitológicos y bueno, realmente no te esperas encontrar ahí. Estamos en una zona en la que hay un montón de zonas de poder, como tú bien dices, y hasta el punto que encontramos en un mismo territorio, encontramos una zona, una bahía hospitalaria, una necrópolis adaptada a una ermita. Sigues subiendo, encuentras un pueblo muy bonito que es Bostronizo y continúas hacia el Cordal. De repente te encuentras una mancha de bosque con una bajada. Y dices, bueno, pues es un bosque. Empiezas a bajar, sigues bajando y dices, pero ¿a dónde me estoy metiendo? Te estás metiendo en una especie de agujero, un bosque que va en agujero, y de repente das a una construcción muy pequeña, una iglesia mozárabe, con unas... además choca porque es un bosque que es muy vivo, muy vivaz, y además está rodeado, esta construcción está rodeado de un cementerio con formas antropomorfas. Las tumbas de forma humana están rodeando el lugar. Están rodeando el lugar. Si tienes la suerte de poder entrar dentro, es muy pequeño, pero sientes algo que no sabes explicar. ¿Por qué construyeron eso en ese sitio? Precisamente, además, un poco posterior a Santa María de Valverde, pero en una época en la que precisamente estamos en una época de transición donde la gente tenía que dedicar la mayor parte del tiempo a sobrevivir, o bien cultivando, o bien corriendo de los que les estaban invadiendo, y sin embargo en estos sitios, que previsiblemente en muchas ocasiones tienen culto anterior, se desarrollan estos sitios. Por ejemplo, otro sitio que yo recomiendo a la gente es seguir todo el trazado del antiguo, de la vía romana. Y nos encontramos la formación de todo el asedio de Espina del Gallego, Montecilda y demás. Seguimos yendo y si vamos con el mapa, vamos mirando, encontramos referencias, topónimos, como por ejemplo Campo de la Batalla, Campo de la Matanza. Y como ya he apuntado en Off the Record, los cántabros somos un poco a veces difíciles de entrar y sobre todo la gente de antes... este tipo de cosas no las suele contar. Y sin embargo, muchos lo cuentan o lo cuentan hijos suyos cuando ellos han muerto, que han vivido cosas. De hecho, yo he tenido suerte, tengo mucha vinculación con el Valle de Toranzo y Luena, toda esa zona. Por cierto, Luena, para la gente que no lo sepa, deriva de un topónimo que viene de Lug, del dios supremo de los celtas. Viene Lugo, el puerto Lunada, por ejemplo, a todo el mundo conoce Lugo, Lugones. Quedan nombres ahí que recuerdan a dioses antiguos. Permíteme una cosa, tú tienes un ojáncana o un cíclope de pelo rojo y forma parte de esa mitología distinta. Dime, por favor, tu personaje predilecto de los mitos y dioses cántabros que son tan diferentes. ¿Cuál tiene la gente que aprender? ¿Cuál es el más raro? Pues posiblemente la variante femenina del ojáncano, en este caso la ojáncana, sea un personaje muy autóctono, muy diferente, muy distinto y muy de aquí, ¿no? Y entronca con la doble realidad que es la mitología de Cantabria. Una región tremendamente pequeña y muy variada en cuanto a creencias, personajes, seres. La mitología siempre se ha visto durante muchísimo tiempo como algo incluso peyorativo, ¿no? Es un término peyorativo. Como para niños, pero en el mal sentido, ¿no? Sin embargo, es una de las disciplinas más interesantes y que nos marca a los demás, ¿no? En ese sentido, la línea que separa la mitología y la religión es mínima. Probablemente el tiempo es lo que le hace que la religión se convierta en mitología. Es muy posible que dentro de unos cuantos miles de años lo que nosotros hoy entendemos como religión se considere mitología por otros pueblos, ¿no? Hay una cosa muy curiosa. En Asturias, tierra cercana, que distinta en muchos aspectos, hay un personaje, no sé si es la Sursa o algo así, que chupa la sangre, que es una mujer vampiro de la antigüedad y se creía en ella. ¿Hay algo parecido en Cantabria? Hay un par de personajes como por ejemplo la ojáncana y la lamia. La lamia es otro personaje. En Cantabria conocemos, y es muy típico, el término lumia, una persona engañadora que te está buscando las vueltas. ¿Se sigue usando el término hoy? Es un término actual. Qué curioso. La lingüística, la nomenclatura, la toponimia, es decir, el nombre de los lugares, junto con la mitología, es una de las disciplinas que nos sigue diciendo quiénes somos, de dónde venimos y quiénes son nuestros antepasados. Y en este caso, en Cantabria, tenemos una toponimia muy interesante,
como por ejemplo, decías antes lo de Peñasagra, otros lugares. Entroncamos, por ejemplo, con el pico Jano, con el dios bifronte y en este caso bicéfalo Jano, dios indoeuropeo de doble cara, una cara barbada que mira al tiempo pasado y una cara imberbe que mira al tiempo futuro. Ese pico Jano controla valles como el de Iguña, donde se celebra la Vijanera, donde se da lugar el primer mes del año dedicado a Jano, que es Janua, la puerta del año, en latín Janua, o Janeiro, January en inglés, que es muy conocido, y entronca esos nombres con personajes como el Ojáncano, la Anjana, la Ojáncana. Si nos damos cuenta, estamos uniendo un montón de tradiciones, o la Vijanera, que se celebra en esa misma zona todavía actualmente en Silió, como muchos los que estáis aquí conocéis. Y todos esos personajes, estamos hablando, uniendo muchos siglos, incluso milenios, y sin embargo seguimos manteniendo esos nombres, esos personajes y muchas de las tradiciones que se celebraban en torno a hace 2000 años y siguen estando en cierta medida presentes hoy. Cosas milenarias que evidentemente nos gustan. Vamos a hacer una cosa. Creo que está nuestro compañero Carlos Largo en otro sitio y igual sabéis algo de esto. Me habían hablado de un arca de piedra y de Casturdiales y de los templarios y dije, no sé, ¿qué tiene que contarnos algo Carlos? Carlos, buenas noches. De nuevo. Carlos no Carlos aparece. Le han abducido. Le han metido en el arca de piedra directamente y se lo han llevado, me parece a mí. Vamos a intentarlo de nuevo. Carlos Largo, compañero. Hola, buenas noches. Ahora sí, menos mal. Pensé que te habías perdido por la noche de Castro, que tiene sus peligros también. Vamos a ver, Carlos, un arca de piedra, un lugar de los templarios. Cuéntanos. Pues fíjate, Iker, ahora mismo sí que me encuentro perdido. Estoy justamente fuera de la muralla del Castillo Faro de Casturdiales y estoy muy cerquita de las ruinas de la antigua iglesia de San Pedro, que es una de las edificaciones más antiguas que se conservan aquí en Casturdiales. También tengo enfrente la iglesia gótica de Santa María que mencionábamos antes. Y es que los compañeros de aquí, de Ser Casturdiales, nos comentaban pues que esta tierra está muy vinculada a algunas leyendas templarias. Por ejemplo, muy cerquita de aquí tenemos las ruinas del castillo de Allende el Agua. Es una torre, una edificación de la que se conservan ahora, bueno, pues están algunas ruinas y que se comenta, no se han hecho todavía excavaciones, pero sí que la tradición ha vinculado a que hay una gruta justo debajo en la que aparecieron una especie de santuarios megalíticos. También muy cerca de aquí tenemos la iglesia de San Nicolás, que también se vincula justamente con estas leyendas templarias. Se comenta esa arca de piedra, que justamente de la que hablabas, que se encontró con reliquias de los que se llamaban los santos inocentes, justamente de estos procesados que supuestamente eran inocentes y que se vinculan a los templarios. Y que todavía hay algún rito que se sigue haciendo con esas reliquias, me parece. Sí, se comentaba que justamente todos los santos inocentes, todos los años, se veneraban estas reliquias en esa iglesia. Y bueno, pues hay documentos, hay manuscritos que sí que mencionan esta arca de piedra y que bueno, que si quieres, por ejemplo, te puedo leer alguno de ellos. Por ejemplo, un manuscrito que se encontró en la Casa Torre de Otañes del siglo XVII y que, por ejemplo, ya menciona eso. Dice, por ejemplo, la iglesia mayor, en el colateral de la epístola, hay unas reliquias veneradas con especialidad los días de los santos inocentes. Es tradición que parecieron entre unas peñas en una arca de piedra, la cual permanece debajo del altar mayor de la iglesia de San Nicolás. Así que, como ves, algunos manuscritos ya mencionaban esta supuesta arca de piedra con estas reliquias vinculadas a los templarios. Y las arcas de piedra tienen mucho de legendario y mucho de enigmático. Hace poco, casi no sé si quedó en broma, se hablaba de un lugar que parecía en el monte Ararat. Nos parecía difícil de creer, pero aseguraban que sí, y se ha quedado en nada, como tantas otras cosas. Más bien fraude. Reliquias, historias, ritos que se siguen manteniendo y que estamos dibujando en esta Cantabria un poco distinta. Gracias, Carlos, como siempre. Y cuando llegamos justo y media, tenemos que contar otras cosas. Tenemos que despegar de Cantabria y contaros otras historias que han sido noticia. Bueno, nos queda una cosa, nos queda un personaje en concreto. Pido para nuestros amigos, por su labor divulgativa, Juan Carlos Cabria, autor de tantos libros bonitos y hermosos, y nuestro amigo Joaquín de Diego, pues un aplauso grande, porque son gente que sigue trabajando para que conozcáis más. Gracias. Nuestros compañeros Roberto Cuadrado, Julio Hernández y todo un equipo técnico de Ser Castro y de Ser Madrid, desde luego, también compañeros que hacen que todo esto sea posible. Tenemos a Fermín. Está También. Fermín Agustín, nuestro compañero, Santi en la cama, Luis Álvarez en la cama, tenemos a medio equipo. Tenemos al equipo ya el formado. final de temporada ha sido muy duro,
Pero nos queda un personaje antes de contaros algunas noticias que tienen que ver con el resto del mundo, evidentemente, y de algunos mensajes en el 27640, palabra clave milenio. El Cristo de Limpias sería el último personaje. Hoy hemos estado allí, de una mirada muy especial. Algunos hablan del patetismo de algunas imágenes religiosas, unos ojos casi tan elevados que parecen ojos casi en blanco, hay que decirlo. Hay mucha iconografía española que juega con esa fuerza. Pero del Cristo de Limpias se dicen otras cosas. No solo el parador de Limpias, con el que empezábamos, es protagonista en esta curiosa población, sino que el Cristo tiene su propia historia, que fue muy polémica y motivó investigaciones. Carmen. Estamos viendo el Cristo de Limpias, es un Cristo de la agonía. Como todos estos Cristos que tienen milagros a su alrededor y supuestas curaciones, pues tampoco se sabe muy bien su origen, su historia. Sí se sabe que estuvo en Cádiz, que estaba allí en una pequeña iglesia, que durante unas inundaciones esa iglesia casi desaparece y pueden salvar al Cristo. Ese Cristo se lleva a un oratorio, a una pequeña capilla que tenía además don Diego de la Piedra, que era un antiguo caballero de la Orden de Santiago. Él lo rescata, lo deja en esa ermita pequeña que poseía en una de sus viviendas y cuando un maremoto amenaza Cádiz, se sacaron varias imágenes religiosas para que no se produjera una inundación tan grande como había habido años anteriores. Y este Cristo dicen que es el que paró las aguas, que cuando el agua iba a arrasar ya toda la ciudad de Cádiz, al sacar el Cristo, el agua como que retrocede. Pero qué curioso, es la segunda historia que conecta lugares tan lejanos en la península como Cádiz y Cantabria. Sí. El hombre pez desaparece en Liérganes, ¿os habéis dado cuenta? Y aparece en la bahía de Cádiz. Y el Cristo de Limpias también de alguna forma hace ese viaje. También. Don Diego, que era el dueño, por llamarlo de algún modo, de este Cristo, fallece en 1755 y él era de Limpias y pone en su testamento que quiere que el Cristo vaya a Limpias. Y es entonces, Iker, cuando ya en siglos posteriores, en 1914, empiezan a realizarse esos supuestos milagros. El primero en ver algo extraño en los ojos de este Cristo de la agonía es un sacerdote que se encargaba de limpiar el rostro de esta imagen que estamos viendo, y cuando se encontraba limpiándola, cuando estaba subido a una escalera justamente con el rostro del Cristo delante de él, ve cómo ha cerrado los ojos. No se lo puede creer, cree que ha tenido un mareo, incluso llega a caerse de la escalera ante el impacto de ver a esa figura con los ojos cerrados. Pero es más gente, y que miles de personas los que aseguran no solamente que ese Cristo cierra los ojos, sino que llora. Le han visto incluso respirar. Hay miles de informes, incluso de médicos, que durante un solo año más de 1000 curaciones milagrosas certificadas por médicos. ¿La sugestión colectiva de las personas? No se sabe. Lo cierto es que son muchos los que aseguran, hasta incluso se lleva a cabo una investigación para ver si de alguna forma esos ojos del Cristo son móviles, como los que tienen las muñecas, que según las pongamos se mueven de una forma o de otra. Sí, porque no sería el primer Cristo articulado que se hacían en el siglo XIV. Queda XV. completamente descartado. Está hecho en madera, no tiene ningún artilugio que haga que pueda mover los ojos, y que los fenómenos siguen produciéndose. Ya te digo, movimiento de ojos, sudor por el cuerpo, sudar sangre, llorar sangre, respiraciones, y los informes que guardaban hasta hace poco en la sacristía incluso tienen tomos y tomos de más de 80.000 personas que aseguran haber visto cómo los ojos de ese Cristo se movían. Bueno, la historia del Cristo de Limpias, la última que contamos de Cantabria, y que está ahí, que es otra de esas historias como las caras de la cueva de Sámano y como los sitios que nos han contado los expertos que se pueden visitar. La diferencia es que se pueden visitar, y son muchos lo que hemos contado, y yo creo que forman un mapa diferente. Pero ahora vamos a cambiar el tercio. Vamos a hacer una cosa, le pido a Julio Hernández incluso cambiemos el tercio musical, porque vamos con mensajes y luego con algunas noticias que son importantes, algunas también muy iconográficas del mundo del misterio. Yo creo que una de las casas encantadas más famosas de todos los tiempos, estadounidense, está a la venta, y me gustaría contarlo y comentarlo. Carmen, mensajes. Vamos con algunos mensajes. Te dicen: Ave Iker, los que nos quedamos fuera te saludan. Bueno, hombre, aquí nadie se queda fuera, ¿eh? Hoy todo el armazón de lo que es el faro y la iglesia, el castillo, pues forma una sola cosa, ¿no? Bueno, es más, yo creo que los que han estado fuera han tenido una gran suerte de alguna forma también, ¿eh?
Nos dice Chaso, que ha estado en el Faro, que sabemos que estáis haciendo el programa justo delante del antiguo cementerio medieval que está detrás de Santa María. Aquí también hay muchas cuevas con pinturas rupestres, historias de naufragios y un supuesto pasadizo que iba desde el castillo Faro a una torre de vigilancia medieval mal llamada de los Templarios. O sea, que hay grandes cronistas entre los oyentes que saben historias, y yo he oído esta tarde algunas historias que quizá no se puedan comentar del subsuelo, pero de la propia ciudad de Castro. Bueno, en fin, a ver si un día nos cuentan cosas más. Carlos Basoal Galindo, que vive en Chile, nos está escuchando con gran atención por medio de la señal de Internet. Interesante el tema de las pinturas rupestres. Eso me recordó un descubrimiento por una expedición franco-chilena que se realizó en Chile en 2006, en la isla Madre de Dios, en el extremo sur, zona de los Canales. Esta isla posee una serie de cuevas, la mayor parte de ellas inexploradas, y se han encontrado pinturas rupestres, y esa zona es de un clima muy extremo. Lluvias, vientos, es sorprendente que las zonas más extremas del mundo aún queden marcas del hombre primitivo. También nos escribe Vanessa desde Las Palmas, nos dice: buenas noches, es impresionante la manera como contáis cada historia, hacéis que conozcamos esa España mágica sin movernos de casa. Nos dicen también: recuerdo el caso del hombre pez, es increíble la manera como contáis cada historia. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, no hay que contarla, es que la historia del hombre pez es la que es, y ya de por sí sola vale la pena, ¿no? Ahora que os escuchaba hablar de cuevas y misterio, esta vez en la otra punta de España, la cueva de Altanterra, en Zahara de los Atunes. Sí. Y por ahí cerca hay un sitio que le llaman Barranco de las Figuras. Y aparece una cosa que a mí me dio mucho que pensar, que era que muchas de las criaturas extrañísimas del arte rupestre tienen solo 4 dedos. Y me dio mucho que pensar. Y ahí hay un demonio central, todo rodeado de figuras, y tiene también los famosos y consabidos 4 dedos, que nadie sabe por qué. Si hay algún tipo de amputación en la antigüedad, o los más sabios hacían eso para entrar en un estado alterado de conciencia. Nos escuchaban de Chile y también nos escuchan desde Canadá. Desde Winkler, en el sur del estado de Manitoba. Pues allí, que son las 8:28 cuando nos escribían, ahora unos minutos más, aquí las 3:38, y que es un sevillano que se ha tenido que ir para allá, una empresa alemana que, bueno... Un sevillano, una empresa alemana que está en Canadá y que escucha en Casturdiales. No está mal, ¿eh? No está mal. Madre mía. Que hacemos que se sienta un poco más en casa, ¿no? Bueno, eso está bien, eso está bien. Dice que... Porque hay mucha gente por ahí fuera, españoles, ¿no?, por el mundo, que escuchan y sintonizan y quieren saber un poco de los misterios. Vamos ahora con otros misterios. Os hablaba de una casa. Hay 2 noticias que os han llamado mucho la atención, profundamente. Una casa, que es esta casa, y que mucha gente dirá: pero Iker, ¿por qué dices esta casa si nosotros somos cientos de miles de amigos que no la vemos? Bueno, pues parece que estarán las salidas de Milenio 3 para ver algunas cosas. Pero, ¿cómo os la describiría? Pues una casa horrible, que a mí me da un mal rollo espantoso y no me lo he quitado nunca, y parece que han cambiado las ventanas de la casa, que ya no están, y lo que da miedo de esa casa, si le preguntas a tus amigos, ¿qué es? Los ventanucos de arriba, claro, evidentemente, ¿no? Unos ventanucos de arriba como en un sector de circunferencia, y que le dan a la casa un aspecto quizá de antropomorfo, ¿no?, de cara con ojos. Esta casa, para quien no la conozca, es la casa de Amityville. Allí hay algún documento así un poco estremecedor que tiene por ahí nuestro compañero Roberto Cuadrado, que es la marca, incluso Julio, esto se merece alguna de esas músicas que tú pones tipo Edgar Allan Poe, porque dices, ¿qué es esto? Bueno, pues esta es la huella de un crimen, la huella del crimen, que diría mi amigo Pedro Costa, que ocurre en una casa que ya vemos que por el escenario son los años 70, no hace falta más que ver el papel pintado, los muebles. Allí un muchacho se vuelve loco, Ronnie DiFeo, y después de seguir lo que le dicen unas voces en la 112 de Ocean Avenue en Amityville, seguido por esas voces que pueden ser evidentemente un síntoma de esquizofrenia. Pero luego contó la historia que esa casa, hoy hemos hablado mucho de dónde estamos, esa casa estaba construida sobre un viejo cementerio de indios que habían sido masacrados. Cuenta la historia, que yo creo que nunca se podrá demostrar, o parte de la leyenda, que esos indios tenían una especie de sanatorio donde iban a morir. Eran personas de tribus que no tenían ningún tipo de salvación. Iban allí y se construye esa casa. Y esa casa es testigo de la tragedia de esta familia, la familia DiFeo.
mata a toda la familia, el chico joven. Contamos esta historia en Cuarto Milenio, es un clásico del terror universal. Se hizo una película que en mi opinión se quedó corta, como pasa muchas veces, respecto a lo que pasó. Fue habitación por habitación, masacrando a sus hermanas, a sus padres, que no pudieron ni despertar en algunos casos, y los fue matando, porque esas voces les decían constantemente, le repetían que lo hiciese, que matase a toda su familia. Evidentemente la casa fue difícil de vender después, pero llegó una familia con ganas de empezar de nuevo, la familia Lutz. Y la familia Lutz es la famosa familia... ¿Alguien conoce la historia de Amityville? Sí, pero no mucha gente. La familia Lutz llega allí y pone incluso buenos deseos. Bajo esas puertas que estáis viendo pone un cartel que dice buenos deseos. Eran buenas esperanzas también. Habían comprado la casa además bastante barata. Muy barata. Después de los asesinatos está durante 30 meses más o menos sin venderla hasta que ellos lo compran y es la casa de sus sueños, de cualquiera, porque incluso tenía un pequeño embarcadero justo detrás. Era una casa ideal para vivir. Una casa de lujo, cuidado, que estamos viendo ahora con una sensación de que da miedo porque sabemos la historia, pero era una casa de lujo. Y lo que nunca se sabrá exactamente, y es una cosa complicada, y hemos indagado al respecto, es si cuando se la venden, porque en Estados Unidos hay una normativa que dice que si ha habido un crimen terrible, tienes que decirlo cuando vendes la casa. Yo me he preguntado muchas veces, y esto es una especie ya casi entre amigos, por ejemplo en España, si alguien contamos la historia aquí en Milenio, por ejemplo, de los crímenes del Jarabo, y decimos la casa, que es público donde ocurre, donde el Jarabo hace algo parecido a esto y va matando a gente en una casa, escondido en la casa, si alguien escucha nuestro programa y en ese instante se da cuenta que es su propia casa, es decir, si alguien pone la radio, yo le cuento una historia y se da cuenta de que está viviendo ahí, porque ha pasado mucho tiempo. Bueno, pues esas cosas ocurren y tiene que ser tremendo y nos ha pasado más de una vez. Pues en el vídeo ocurre eso. Van a comprar la casa, les informan o no, nunca se sabe si la propia mujer engañó al marido en el sentido de decir, me han contado esto, pero es mucho más importante nuestro futuro. Y sobre todo, ¿qué más da si las casas no recuerdan, no? Pero alguien dice, o la leyenda dice, que algunas casas y algunos lugares sí recuerdan. Y entonces la familia Lutz se va a vivir allí. Y es verdad que se producen algunas de las escenas más terribles de la historia que yo he conocido. Y os voy a contar un pequeño secreto. Evidentemente ya estamos acostumbrados a leer casi de todo. Pero uno de los libros que a mí me ha dejado con el sueño turbado y me ha hecho difícil continuar es uno de Jay Anson que se llamaba Aquí vive el horror. Era la crónica de hechos de lo que pasó en esa casa, esa familia Lutz, que llegan con esas buenas esperanzas. Y cuando te va describiendo las escenas que van además increciendo poco a poco, uno dice, vaya pesadilla, sea exagerada más o menos, y sobre todo, qué difícil es inventarse cosas cuando casi nadie lo ha hecho antes. Es decir, inventar algo nuevo, describir una aparición, como nos contaba antes José Luis Respuela, tan absurda que dices, o es verdad, o no sé de dónde se ha sacado de la manga esta aparición. Una de ellas, el padre, cuando baja al embarcadero, y esto no se recoge especialmente bien en la película, porque hay unos ruidos. Baja al embarcadero, intenta descubrir esos ruidos que empiezan a notarse por toda la casa. Y entonces mira hacia una de esas ventanas de la famosa casa de Amityville y ve a su hija mirándole, por ejemplo, ahora a las 3:44 de la mañana, de pie, como en un estado de sonambulismo. Hombre, tiene que impresionar, aunque uno sea el padre, ¿qué hace la niña despierta mirando por la ventana de su cuarto de juegos fijamente cuando tú estás a esas horas de la madrugada arreglando una cosa? Pero lo que más le impresiona es que detrás de la niña hay una sombra y que él describe con un dibujo y la niña dibuja, y creo que es uno de los dibujos más espantosos que yo he visto, con la fuerza que tienen los niños cuando dibujan, que es una especie de cerdo, un cerdo como suena, algo parecido a un cerdo detrás, cuando no hay nadie en esa habitación. Ahí empieza la pesadilla de los Lutz, que luego se incrementa con una serie de voces que Katy Lutz, la mujer, lo mantuvo siempre, y luego hubo mucha polémica. Dijo algo así como que escuchaba en la cocina, siendo una casa aislada, algo así como vete de aquí, ¿no? Constantemente, vete de aquí. Luego la famosa escena de las moscas. Se despierta creyendo que está siendo devorada por un enjambre de moscas. En ocasiones las moscas son de verdad y se acumulan en ciertos puntos de la casa. Hay malos olores, que es una cosa que ocurre en muchas de las casas misteriosas. Olores a podredumbre, a cuerpos en estado de descomposición. La niña pequeña que ve a un amigo imaginario y que juega con un amigo al que llama Jody.
y continuamente dice que su amiguito Jody está jugando por ella por la casa, corretean, como si de verdad estuviera viendo a un niño que realmente la pequeña Missy, que así se llamaba la niña, estaba viendo. Y luego hay una escena que ya es lo que hace que solo aguanten 28 días, porque esta familia, la familia Lutz, tuvo que desprenderse de la casa de Amityville 28 días después. No aguantaron más de 28 días y era la casa de sus sueños. ¿Qué les ocurrió en esa casa, en esa última planta? Pues que estando durmiendo los dos, según contaron y según recogió Jansson, se despierta el marido y ve a la mujer como si estuviera, como contaban en Garabandal, de algunos casos, despegada del suelo, que es uno de los mitos viejos y antiguos y que es muy difícil que se dé, en mi opinión, que algo desafíe la gravedad, pero como elevada en la cama y muy anciana, terriblemente anciana, llena de arrugas, y como si fuese una imagen, yo no sé si del futuro o de algo. El marido siente un espanto terrible y entonces deciden coger a sus niños y, en una escena muy a la americana, pero que se da en realidad, abandonar la casa. Bueno, pues se había olvidado Amityville, pasó a otros dueños, estuvo con otras personas siendo habitada, no querían hacer declaraciones. Yo creo que hay que tener mucho coraje para comprar esa casa, precisamente sabiendo todo lo que ha pasado. Pero la noticia llega ahora, precisamente esta semana se sabe algo de este lugar. Pues sí, que esos otros dueños estuvieron durante 10 años viviendo en la casa de Amityville, incluso cambiaron su número, en vez de ponerle el 112 de Ocean Avenue, le pusieron el 108 para que dejaran de molestar esas visitas de los amantes del misterio, de la gente que tenía curiosidad por ver los crímenes que allí se habían producido. Estuvieron viviendo allí 10 años, hasta 1987 más o menos, y desde entonces nadie la ha habitado. Hasta ahora que han decidido venderla. Ahora la casa, cualquiera de vosotros que estáis aquí, ya sabéis, si queréis comprarla. ¿Cuánto vale? La casa maldita de Amityville está en $1.100.000, más o menos, es lo que vale. 1 millón de euros, redondeando. 1 millón de euros, más o menos, sí. Por el momento, en la inmobiliaria han dicho que no han recibido ninguna llamada. Bueno, no está mal la noticia, Que no quiere nadie comprarla. Pasa con casas así en nuestro país. Por eso digo que a lo mejor de allí no quiere llamar nadie, pero de aquí, oye, sería un buen lugar donde pasar una noche de misterio, ¿eh? Yo me he quedado con la duda, muy curiosa, cuando teníamos el primer invitado, el director del Parador de Limpias, decía, claro, no queremos contar mucho esto. Nosotros os aseguro que hemos insistido en que esté aquí esta noche, y porque puede ser contraproducente. Seguramente en el Reino Unido es todo lo contrario. La habitación del fantasma es la que hay que ocupar y la que más vale. Y aquí no. Lo que pasa que en Amityville murieron muchas personas, están las fotografías de los asesinatos, de la sangre, como hemos visto. Es un sitio que realmente parece que la gente que ha entrado no se siente bien, se sienten incómodos, empiezan a vivir fenómenos. Incluso gente muy incrédula que ha querido pasar allí una noche y han salido antes de que amaneciera porque no aguantaban los sucesos que allí se producían. Y ahora hablamos de otra mujer. Va a aparecer en la imaginación de los oyentes de aquí físicamente una mujer muy especial que fue noticia, una mujer con una mirada melancólica. Hablábamos antes de la mirada de la escultura del hombre pez, ¿no? Y esto es muy curioso, y este bucle es un poco poético, pero yo lo he visto así. Cuando uno se acerca a la escultura del hombre pez, que es una recreación artística, ve como la tristeza de aquel hombre, fuese quien fuese, que quería volver a su mundo, que no era el de los demás. La mirada de esta muchacha, aparte del temor o melancolía, o algo que refleja, es que quiere volver a su mundo. Fijaos, esta es la niña salvaje, la niña selvática de Camboya, de nombre casi impronunciable. Rochon Peng, de apellido, ¿no? Bueno, el apellido es Pyongyang. Bueno, o sea, una cosa increíble, pero que su historia es bellísima y se convirtió en la niña que vino del mundo perdido y que fue recuperada. Cuéntanos un poco su historia y por qué es noticia. Pues la historia, además, dio la vuelta al mundo cuando se la encuentran. Al parecer, esta niña, cuando tiene 10 años, está cuidando unos bueyes de agua cuando de repente desaparece de la aldea donde vivía con sus padres. Al cabo de más de 15 años es hallada, la reconocen, los padres la reconocen como su hija perdida,
Ella apenas sabe pronunciar palabras, actúa como un animal, cuando la dan alimentos, huele los alimentos, la televisión, cuando la ponían delante de la televisión, la aterrorizaba, no sabía que era eso, bueno, que es estaba que era ahí. bastante inteligente, ¿no? Si la televisión le daba miedo es porque desde luego iba conectado con, en fin, con algún programa. No el nuestro, precisamente, no el nuestro. El caso es que costaba mucho que se adaptara a la vida en sociedad. Era una niña que se había vuelto completamente salvaje, que lo único que quería era estar con las gallinas, con los animales, porque era donde verdaderamente se sentía tranquila. Dormía en el suelo, comía como un animal, se negaba a bañarse. Una niña salvaje, una niña que se ha criado con los animales y que ha estado en la selva durante mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ¿Se ha da pasado noticia a nivel que mundial? después de unos años que estaba ya reintegrada en la sociedad, que ha sido tratada semanalmente por un psicólogo, que empezaba incluso a balbucear palabras, ha desaparecido. Dicen que ha vuelto de nuevo a la selva, que no ha sabido integrarse en esta sociedad, que no quería saber nada de su familia, de sus padres, y que ha vuelto con los animales, ha vuelto con la naturaleza. Se ha perdido la pista totalmente de esta chica, Iker. Han hecho incluso búsquedas ya con las autoridades para ver si la encontraban y de nuevo ningún rastro de ella. Y la intuición es que ha vuelto quizá a la selva de donde la arrancaron, ¿no? Sí. Y esto tiene, no sé si una lectura, ¿no? Pero hace no mucho tiempo, quienes sigáis el programa de radio que estamos emitiendo y el programa de televisión, nosotros tocábamos el asunto de un niño salvaje en España. Y fue muy impresionante conocer esta historia para nosotros y acceder a una serie de filmaciones de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño salvaje de Sierra Morena. Es increíble pensar que en el año prácticamente 65 se encuentra un niño que lleva 12 años sin ver a otro ser humano, perdido en Sierra Morena. Y alguien dice, hombre, es muy difícil, Sierra Morena, alguien tendría que verlo. Y durante un primer periodo sí vio a personas, pastores, su padre le vendió y él decía una frase que yo creo que es tremenda, ¿no? Él había visto a los lobos y a la loba había que matarla para quitarle una cría. El jabalí, que era el animal que no le gustaba a Marcos, había que matarlo para quitarle a uno de esos pequeños rayones. Y a él, su padre, humano, lo había vendido. Lo había vendido, decía Marcos, como quien vende una cabra. Y lo había vendido a un señor para que cuidara los rebaños. El señor murió y se quedó solo, sin saber cómo regresar, y se convirtió en un hombre salvaje. Y cuando 12 años después lo encuentran, tiene las uñas largas, tiene una piel, tiene el pelo largo, él se dibujaba de nuevo con una expresividad tremenda. Y tenía esa sensación, volvía a tener Marcos la idea de que le habían arrancado del mundo y nunca ha vuelto a ser feliz. Y ha vuelto a la civilización y ha entendido que los hombres somos, y las mujeres, el género humano, demasiado hipócritas, demasiado envidiosos. Yo creo que es un caso digno de estudio. Alguien que vive sin ninguna comodidad y que, sin embargo, es enormemente triste cuando le dan las comodidades. Quiere volver con sus amigos los animales. Yo creo que es algo para aprender, algo para reflexionar. Y él estuvo en Sierra Morena mucho tiempo absolutamente solo. 12 años sin hablar con nadie, solo. En el caso de esta chica, Iker, se ha llegado incluso a consultar a los chamanes, a los brujos que todavía siguen existiendo en esas aldeas, en esas tribus. Y fíjate, hay una cosa que queda hasta poética, ¿no? Lo último que han dicho de ella es que el espíritu de la montaña la ha vuelto a robar. Bueno, es una bonita historia casi para poner fin a, esta aventura que hemos tenido hoy en Castro Urdiales, una aventura llena de cosas. Casi me dan ganas, yo no sé si anda Carlos Dargo por aquí. Vente, Carlos, anda, vente por aquí. El último aplauso que sea para el miembro más joven de Cuarto Milenio y de Milenio 3. Yo lo digo muchas veces, Carlos, que es muy joven, ya no tiene remedio. Él también es como Marcos, el hombre salvaje, en el aspecto de que ya no va a volver a ser el que era, después de trabajar con este equipo. Has estado por Castro, has vivido las sensaciones, un lugar maravilloso, y yo creo que en tu voz nos podemos llevar la sensación de cómo hemos sido tratados por la gente, pero por la gente de a pie, ¿no? Que a mí me ha sorprendido muchísimo. Pues sí, la verdad es que han demostrado un cariño enorme y bueno, sobre todo destacar que la gente de aquí de Castro Urdiales, de los distintos sitios donde hemos estado aquí en Cantabria, pues bueno, os quieren a vosotros, a la gente del programa, y es que disfrutan con los contenidos. Y como dices, yo desde las
3 temporadas ya casi que llevo con vosotros, sigo aprendiendo y disfrutando cada día más. Y nosotros aprendemos de vosotros, que es lo importante, de los expertos. No podemos venir aquí, como digo, a dar lecciones, ocurrió la semana pasada en Galicia, sino que los expertos han venido a contarnos cosas. Vamos a hacer una cosa muy bonita, porque hay mucha gente que sufre y que está sufriendo especialmente. Julio, yo te pido que suene en un castillo medieval como este, ese himno que tenemos de final, que es Alegría. Alegría es una música muy, muy especial para nosotros. Y la mandamos siempre porque sabemos que la música es capaz, no voy a decir de curar, pero sí de reconfortar el alma, ¿verdad? Y hay muchísima gente que lo está pasando mal y nos lo dice. Y me gustaría que desde este castillo, para todo el mundo, como si fuese una vieja antena de piedra, surgiese un poquito de este sonido. Sabemos y leemos que hay gente en los hospitales, gente que ahora mismo está con enfermedades muy graves y que sin embargo está en su oído un casco y escuchando lo que ocurre aquí a través del micro amarillo de la SER. Yo creo que eso también merece, ¿no?, una reflexión. Gente que la radio quizá le hace olvidar los problemas cotidianos. Así que para ellos, un poquito de esta música. Y nosotros, con este fondo musical, porque tenemos la mala fama de que contamos siempre cosas de miedo, y como veis no es así, hay un poco de todo, y sobre todo un interés por aprender de dónde vamos, por ser esponjas, por ser curiosos, por aprender de los que saben de cada lugar, por fomentar y potenciar, pues como tengo aquí en las manos, ¿no?, gente que edita libros y que busca y que persigue cosas, y que a veces las cosas, a veces, no surgen de su región, y son una riqueza que nosotros podemos transmitir. Yo lo digo muchas veces del maestro Félix, ¿no?, Rodríguez de la Fuente. Él tuvo una misión muy hermosa y lo contó al mundo y dedicó su vida a ello. Y nosotros también tenemos esa oportunidad, contar cosas que nos interesan, que van a contracorriente de lo que hoy pasa en el mundo, que no son quizá los temas estrella, pero que sabemos que tienen una riqueza, una potencia, que forman parte de nosotros. Y qué bonita misión donde nos habéis puesto vosotros, ir por el mundo contando cosas de cada lugar, esa riqueza personal, y transmitirlo a otros. Con este fondo, Julio, Roberto, quiero que escuchéis unos nombres que en el fondo son las personas que hacen Milenio. Cuando Milenio viaja hay una conjunción. Los de Madrid, que en el fondo somos de todas partes, nos juntamos con otro lugar, nos da su apoyo y se logra este pequeño milagro que se llama radio. ¿Quién es esa gente, Carmen? Pues nuestro equipo técnico de SER Castro Urdiales, Chus González, Inés Catresana, Santiago Redondo, Álvaro Cuesta, Luis Ángel Portugal, Álvaro Herrero, Pedro Aresti y el director de SER Castro Urdiales, José Antonio Cabornero, que nos ha tratado también, Iker, que hemos estado como en casa, Javier Hoyos, el director regional de Cadena SER en Cantabria, que ha hecho posible también todo esto, como no, al alcalde y nuestro equipo técnico. Ahí los tenéis. Rafa Meneses, el de pelo largo, Roberto Cuadrado y Julio Hernández. Gracias a ellos, pues se ha llevado a cabo el programa, Iker. Y es que, como siempre decimos, amigos, la radio ni la televisión, por supuesto, es una cosa de uno solo. Esto es un programa distinto, es un poco ver las entrañas de la radio, y la hacemos mucha gente. Al final, los que hablamos somos nosotros, pero los que ponen las músicas, los que trabajan para que todo esto esté, los que tienen que hacer todo ese cableado que es muy complejo y que no puede fallar y que pelean contra muchos factores, son ellos. Nuestro reconocimiento, como siempre, una labor de equipo. Y equipo sois vosotros también. Que os digo una cosa, llevamos 5 años en la tele, compaginamos el tema con la radio, acabamos ya prácticamente la 9ª temporada. Eso es un misterio, ese es el gran misterio y es el milagro. Y yo, que no sé nada de nada, sí que sé por qué es ese misterio, porque no nos habéis abandonado. Gracias.